Mi rica tía me lo dejó todo, una casa grande y $2 millones. Mis padres, quienes me abandonaron hace 15 años, aparecieron de repente en la lectura del testamento. «¿Somos tus tutores?», sonrieron. Pero, cuando entró mi abogado, se pusieron pálidos. «Soy Ximena, tengo 28 años, y ayer me convertí en millonaria. Mi tía Viviana me lo dejó todo, $2 millones, su mansión victoriana y sus acciones en el negocio». Todavía estaba procesando mi duelo cuando ellos entraron, mis padres, los mismos que me abandonaron hace 15 años, sin decir adiós. Sonrieron como si el tiempo no hubiera pasado. «Somos tus tutores», anunció dulcemente mi madre. Luego, mi abogado entró en la habitación y sus rostros se pusieron fantasmalmente pálidos. Antes de sumergirnos en esta historia salvaje, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta si alguna vez han tenido que lidiar con miembros tóxicos de la familia y suscríbanse para unirse a nuestra comunidad de narración de historias. Recuerdo una época en que mi vida era normal. Hasta que cumplí los 13 años, viví en un modesto apartamento de 2 habitaciones con padres que parecían quererme. Papá trabajaba como gerente de ventas en un concesionario de automóviles local, y mamá enseñaba tercer grado en la escuela primaria cercana. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente: noches de cine los viernes con palomitas de maíz de microondas, viajes de campamento de verano en nuestra tienda de segunda mano, mañanas de Navidad con chocolate caliente y rollos de canela. Pero había señales que yo era demasiado joven para reconocer: las discusiones en voz baja, a puerta cerrada, que se hacían más frecuentes, las misteriosas llamadas telefónicas que mi padre tomaba afuera, el creciente número de turnos extras que lo hacían llegar a casa oliendo a cigarrillos y alcohol, en lugar de a pulidor de coches. Mi padre siempre había disfrutado de una partida ocasional de póker con amigos. Al principio, parecía inofensivo. Luego, sus partidas amistosas evolucionaron a viajes de fin de semana a Atlantic City. Una noche, escuché a mi madre llorar, rogándole que se detuviera antes de que lo perdiéramos todo. Él prometió que lo haría, pero las promesas eran como el cambio suelto para mi padre, fácilmente gastadas y rápidamente olvidadas. Mamá también cambió. Sus brillantes sonrisas se atenuaron. Pedía más a menudo días libres en el trabajo por enfermedad, pasando días en la cama con las cortinas corridas. La nevera se vació, y cuando preguntaba sobre ir de compras, me reprendía para que me las arreglara con lo que teníamos. Algunos días, me miraba como si intentara memorizar mi rostro, luego rompía a llorar y se encerraba en el baño. Intenté ser perfecta. Mantuve mis calificaciones altas, limpiaba el apartamento sin que me lo pidieran, y nunca me quejé de usar la misma ropa hasta que estaba desgastada. Pensé que, si tan solo pudiera ser lo suficientemente buena, todo volvería a la normalidad. El día que se fueron, permanece grabado en mi memoria con dolorosa claridad. Era un martes de octubre, inusualmente frío para principios de otoño. Me desperté tarde porque mamá no había venido a recordarme la escuela. El apartamento se sintió diferente de inmediato, demasiado silencioso, demasiado vacío. La puerta de su dormitorio estaba abierta, lo cual era extraño porque mamá siempre la mantenía cerrada durante sus días malos. Las puertas del armario también estaban abiertas, la mitad de las perchas vacías. Los cajones de su cómoda estaban sacados, solo quedaban algunos calcetines olvidados. En el mostrador de la cocina, encontré una nota de una sola página, con la letra de mi madre: Ximena, no podemos seguir haciendo esto. Tu tía Viviana te cuidará. Lo sentimos. Así, sin más. 13 años reducidos a 16 palabras. Llamé repetidamente al teléfono móvil de mi madre, cada llamada sin respuesta, hacía que mi pecho se oprimiera más. Intenté el número de mi padre, pero ya había sido desconectado. Busqué agendas, contactos de emergencia, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Solo había conocido a la tía Viviana 2 veces antes. Ella era la hermana mayor de mi padre, una empresaria estricta que vivía en otro estado. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y, según mis padres, nunca aprobó su estilo de vida. No tenía forma de contactarla y ni idea de si ella sabía lo que mis padres habían hecho. Pasé esa noche sola, con miedo de contarle a alguien lo que había sucedido. ¿Qué pasaría si me pusieran en un hogar de acogida? ¿Y si mis padres regresaban y yo ya no estaba? Sobreviví a base de cereales y lloré hasta quedarme dormida en el sofá de la sala,
esperando junto al teléfono. Al segundo día, nuestro casero tocó, exigiendo el alquiler atrasado. Cuando le dije que mis padres estaban fuera, me miró con recelo y mencionó algo sobre llamar a los servicios sociales. Al tercer día, finalmente llamé a mi consejera escolar, quien inmediatamente involucró a los servicios de protección infantil. La trabajadora social que vino, la señorita Rivera, tenía ojos amables y una voz que me recordaba a mantas cálidas. Hizo llamadas, movió hilos, y de alguna manera localizó a la tía Viviana. Su sobrina ha sido abandonada, escuché a la señorita Rivera decir por teléfono. Las alternativas son el hogar de acogida o... Hubo una larga pausa. Entiendo que es repentino, pero no tiene a nadie más. Otra pausa. Mañana por la mañana sería lo mejor. No puede quedarse sola en el apartamento otra noche. La tía Viviana llegó al día siguiente en un elegante coche negro que parecía fuera de lugar en nuestro barrio. Llevaba un traje gris carbón y perlas, con su cabello plateado recogido en un moño apretado. Su expresión, al verme, no era de alegría ni siquiera de lástima. Era determinación mezclada con resignación. Empaca lo que puedas llevar, me indicó, con voz cortante, pero no cruel. El resto se puede enviar más tarde. Los trabajadores sociales se encargaron del papeleo, mientras yo llenaba una sola maleta con ropa y metía en mi mochila álbumes de fotos y mis libros favoritos. Dejé atrás mi habitación de infancia, con estrellas que brillaban en la oscuridad, aún pegadas al techo. El viaje a la casa de la tía Viviana duró 3 horas. No habló mucho, excepto para preguntar si tenía hambre o necesitaba ir al baño. Miré por la ventana, viendo cómo mi mundo se alejaba literalmente por el espejo retrovisor. El proceso de tutela legal fue complicado. Hubo comparecencias en la corte, entrevistas con jueces, más trabajadores sociales y evaluaciones psicológicas. A pesar de todo, la tía Viviana se mantuvo firme, aunque no particularmente cálida. Contrató excelentes abogados y ni una sola vez sugirió enviarme a otro lugar, incluso cuando el proceso se volvió largo y difícil. Mis padres nunca aparecieron en ninguna audiencia. El tribunal intentó localizarlos para rescindir oficialmente sus derechos parentales, pero parecían haberse desvanecido por completo. Era como si nunca hubieran existido. El abandono dejó heridas que la terapia solo pudo sanar parcialmente. Durante años, me despertaba en mitad de la noche, convencida de que había oído la puerta principal abrirse, de que habían regresado para explicar que todo había sido un terrible error. Escribí cartas que nunca envié, porque no tenía una dirección a la que enviarlas. Escaneaba multitudes en centros comerciales, segura de haber vislumbrado el perfil de mi madre o el andar distintivo de mi padre. La terapeuta que la tía Viviana contrató, la doctora Vargas, me ayudó a entender que su partida no tuvo nada que ver conmigo. Los adultos toman decisiones de adultos basándose en problemas de adultos, decía. Los niños se culpan a sí mismos porque les da una sensación de control. Si fue tu culpa, podrías arreglarlo. Pero esto nunca fue tuyo para arreglar, Ximena. Palabras lógicas que mi corazón se negó a aceptar durante muchos años. Con el tiempo, mi búsqueda desesperada disminuyó. Para mi cumpleaños número 18, había dejado de mirar hacia atrás cada vez que alguien me llamaba por mi nombre en lugares públicos. A los 20, había dejado de redactar conversaciones imaginarias para nuestro reencuentro. A los 25, había aceptado que los padres que conocía se habían ido para siempre. A lo largo de todo esto, la tía Viviana permaneció, no cálida, no afectuosa, pero confiable, sólida como una roca. Nunca rompió una promesa, nunca faltó a una cita, nunca dejó de proporcionarme lo que necesitaba. Era un tipo de amor diferente al que había perdido, pero era real. Mudarse a la casa de la tía Viviana fue como ser trasplantada a un país extranjero. Su mansión victoriana estaba en 2 acres de terrenos meticulosamente ajardinados, con una cerca de hierro forjado que rodeaba la propiedad. Mi dormitorio era más grande que todo nuestro antiguo apartamento, con pesadas cortinas de terciopelo y una antigua cama con dosel que me hacía sentir como si hubiera entrado en un drama de época. Las reglas eran numerosas y estrictamente aplicadas: desayuno a las 7 en punto, camas hechas antes de salir para la escuela, no usar zapatos en los pisos de madera, practicar piano 1 hora al día, mostrar a talento o no, y la tarea completada en el escritorio, no en la cama o en los sofás. La conversación en la cena debía incluir al menos un tema de actualidad y un logro personal.
No se permitía la televisión entre semana. Rompí todas las reglas en el primer mes, probando límites, quizás inconscientemente, con la esperanza de ser enviada lejos antes de que me abandonaran de nuevo. Pero la tía Viviana nunca amenazó con deshacerse de mí. En cambio, cada infracción venía con consecuencias lógicas. ¿Llegar tarde al desayuno? Sin desayuno y un recordatorio de que la cocina cerraba a las 7:30. ¿Tarea incompleta? Mis planes de fin de semana eran cancelados hasta que las tareas estuvieran terminadas a su satisfacción. Sin embargo, detrás de su exterior rígido, ocasionalmente vislumbraba algo inesperado, como cuando me encontró llorando por una foto de mis padres el día de su boda, y en lugar de regañarme por vivir en el pasado, me entregó en silencio un pañuelo y se sentó a mi lado hasta que las lágrimas cesaron. O cuando reprobé un examen de matemáticas a pesar de haber estudiado durante horas, y ella contrató a un tutor en lugar de criticar mi inteligencia. La tía Viviana había construido su fortuna a partir de una pequeña herencia, convirtiendo una tienda local de artículos para el hogar en una cadena de 30 boutiques de decoración de lujo en 3 estados. Trabajaba muchas horas, pero siempre regresaba para cenar, a menudo trayendo papeleo para completar después. Los fines de semana, me llevaba con ella a reuniones de negocios, esperando que observara y aprendiera. Observa cómo negocia la gente, me instruía. Fíjate quién habla primero, quién cede puntos, quién mantiene el contacto visual. Los negocios son psicología humana aplicada al comercio. La educación era primordial en su sistema de valores. Cuando la escuela pública local resultó inadecuada, me matriculó en Westfield Academy, una escuela privada con clases pequeñas y altas expectativas. La transición fue difícil. Mi antigua escuela no me había preparado para el rigor académico, y los otros estudiantes provenían de familias adineradas con experiencias de vida muy diferentes. Al principio, tuve dificultades con los estudios, pasando horas en mi escritorio tratando de ponerme al día. Hubo noches en las que quise rendirme, convencida de que nunca encajaría en este mundo de privilegios y preparación. Pero la tía Viviana no aceptaba la rendición. Tus circunstancias cambiaron sin ninguna acción tuya, me dijo una noche, cuando estaba llorando por las demostraciones de geometría. Pero tu respuesta a esas circunstancias es completamente tu elección. Puedes aprovechar esta oportunidad o desperdiciarla. La decisión es tuya, pero te advierto, no invierto en causas perdidas. No era la cálida comodidad que quería, pero su pragmatismo directo de alguna manera me tranquilizó. Contraté a una tutora con mi mesada y formé grupos de estudio con compañeros de clase. Para el tercer año, había logrado entrar en la lista de honor. Las solicitudes universitarias trajeron un nuevo estrés. Quería asistir a la universidad estatal, donde iban varios amigos. Pero la tía Viviana insistió en escuelas más prestigiosas. Tus amigos no están pensando en su futuro, dijo. Están pensando en continuar con sus vidas sociales. Tú necesitas pensar estratégicamente en construir tu carrera. Nuestra mayor discusión estalló por esta diferencia de visión. La acusé de intentar controlar mi vida. Ella contraatacó diciendo que yo estaba desperdiciando mi potencial, por miedo a salir de mi zona de confort. Nunca pedí ser tu proyecto, y grité. Y yo nunca pedí ser tu tutora, respondió ella fríamente. Sin embargo, aquí estamos. Estoy tratando de darte opciones que tus padres nunca tuvieron. Eso me silenció. Y, en el silencio que siguió, hizo algo sin precedentes. Me habló de la infancia de mi padre. Tu padre era brillante, dijo suavemente. Podía resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza, pero nuestros padres no podían pagar la universidad. En su lugar, trabajó en la gasolinera mientras yo obtenía la beca. Él lo resintió durante años. Tu madre era igual, brillante, pero limitada por las circunstancias. Estoy tratando de romper ese ciclo para ti. Era la primera vez que hablaba de mis padres sin juicio ni ira. Me dio una visión de sus vidas que nunca antes había tenido, y me ayudó a entender su determinación, aparentemente fría, de empujarme académicamente. Postulé a 7 universidades y fui aceptada en 5. Finalmente, elegí la Universidad Northwestern para estudiar negocios y marketing. La tía Viviana pagó la matrícula sin quejarse, aunque sabía que era una suma considerable. La universidad trajo nueva libertad y desafíos. Me uní a clubes, hice amigos diversos y descubrí talentos que nunca supe que poseía.
Tenía una habilidad para el diseño y la estrategia de marketing que complementaba la perspicacia financiera que la tía Viviana me había inculcado. Mis veranos los pasé haciendo prácticas en su oficina corporativa, aprendiendo cada aspecto del negocio, desde la gestión de inventario hasta las relaciones con los proveedores. Nuestra relación evolucionó durante esos años universitarios. La distancia física, de alguna manera, permitió que se desarrollara una cercanía emocional. Nuestras llamadas telefónicas de los domingos se volvieron menos formales, ocasionalmente, incluso, incluían risas. Cuando me gradué con honores, el orgullo en sus ojos era inconfundible, aunque limitó su demostración pública de emoción a un apretón de manos firme y un solo asentimiento. Me mudé de vuelta a su casa después de la graduación, aceptando un puesto como directora de marketing para su empresa. Desarrollamos una rutina cómoda, dos mujeres independientes compartiendo espacio y comidas ocasionales. Salía de vez en cuando, aunque la tía Viviana, sutilmente, desalentaba cualquier relación que pudiera distraer mi avance profesional. Luego, hace 2 años, todo volvió a cambiar. A la tía Viviana le diagnosticaron cáncer de páncreas. El pronóstico fue malo desde el principio. Pero ella abordó su enfermedad con la misma disciplina y determinación que aplicaba a todo lo demás. Todos morimos, dijo, cuando me derrumbé después del diagnóstico. Las únicas variables son cuándo y cómo usamos el tiempo antes de que eso suceda. Continuó trabajando todo lo posible, transfiriéndome responsabilidades. A medida que su fuerza disminuía, nuestros roles se invirtieron gradualmente. Yo me convertí en la que hacía cumplir los horarios de medicamentos, organizaba las citas médicas y aseguraba una nutrición adecuada. En sus últimos meses, surgió una sorprendente ternura en la tía Viviana. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me agarró la mano con una fuerza inesperada. «Fuiste la hija que nunca me permití tener», susurró. «Adoptarte fue la mejor decisión de mi vida». Murió pacíficamente mientras dormía, 8 meses después del diagnóstico. El funeral fue pequeño, al que asistieron principalmente socios de negocios y algunos parientes lejanos. Me paré junto a la tumba, dándome cuenta de que ella se había convertido en mi verdadera madre, en todos los sentidos importantes. El dolor era abrumador, a veces. La casa resonaba con vacío. Me sorprendía escuchando sus pasos o guardando artículos que pensaba que podrían interesarle. Pero continué dirigiendo el negocio, como ella me había enseñado, honrando su legado a través de la acción, en lugar de meros sentimientos. Nunca esperé volver a ver a mis padres biológicos hasta el día en que la lectura del testamento lo cambió todo. 3 semanas después del funeral, recibí una carta formal de Mateo Delgado, el abogado de la tía Viviana, durante más de 30 años. La lectura del testamento estaba programada para el siguiente martes, a las 10 de la mañana, en su oficina del centro. La carta mencionaba que todas las partes interesadas estarían presentes, pero asumí que esto solo significaba yo y quizás algunos socios comerciales u organizaciones benéficas que Viviana podría haber incluido. Mateo era un hombre distinguido, de unos 70 años, con una abundante cabellera plateada y gafas con montura de alambre que miraba por encima, más que a través de ellas. Su oficina olía a cuero y libros viejos, con paneles de madera oscura y un escritorio enorme que probablemente había sido testigo de la firma de miles de documentos que cambiaron vidas. Llegué 15 minutos antes, vestida con un traje azul marino que la tía Viviana habría aprobado. Mateo me saludó cordialmente, expresando sus condolencias de nuevo antes de mencionar que estábamos esperando a algunos más antes de empezar. Me senté en una de las sillas de cuero, hojeando una revista de negocios sin absorber nada del contenido. La puerta se abrió y levanté la vista, esperando ver a uno de los ejecutivos de Viviana. El tiempo pareció detenerse. En el umbral estaban 2 personas que me había convencido de que tal vez nunca volvería a ver, mis padres. Mi padre había envejecido dramáticamente. Su cabello, antes espeso y oscuro, ahora era fino y completamente gris. Líneas profundas le surcaban el rostro, desde la nariz hasta la boca, y sus hombros caían hacia adelante, como si llevara un peso invisible. Había ganado al menos 50 libras, su figura, antes atlética, ahora era suave y redonda. Mi madre parecía aún más cambiada. Su cabello rubio estaba cortado con un estilo severo que no le favorecía el rostro, el cual se había vuelto delgado y anguloso. Ojeras oscuras le sombreaban los ojos, y, cuando sonreía, la sonrisa no le llegaba a ellos.
Llevaba un vestido que podría haber estado de moda hace una década, y apretaba su bolso con una intensidad que le blanqueaba los nudillos. Sime, dijo mi padre, con la voz más áspera de lo que recordaba. Mírate, toda una mujer. Se acercaron a mí, y me encontré levantándome con piernas inestables. Mi madre intentó un abrazo que no pude devolver. Permanecí rígida mientras sus brazos me rodeaban, el aroma de su perfume era familiar y extraño a la vez. Hemos estado tratando de encontrarte, dijo mi madre, retrocediendo para examinarme. ¿Te pareces tanto a tu tía ahora? Tan sofisticada. ¿Cómo supiste lo de hoy?, logré preguntar, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Vimos el obituario en el periódico, explicó mi padre, intentando una sonrisa triste. Hemos estado siguiendo a la familia desde lejos. Sabíamos que estabas con Viviana, por supuesto. Claro que sabían dónde estaba todos estos años y nunca se acercaron. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Por favor, siéntense, interrumpió Mateo, señalando las sillas. Una persona más se unirá a nosotros antes de que comencemos. Una mujer mayor, a quien reconocí como la ama de llaves de Viviana, la señora Solís, entró en la habitación. Había trabajado para la tía Viviana durante más de 20 años y había sido amable conmigo, a su manera reservada. Asintió con simpatía antes de sentarse cerca de la ventana, lo más lejos posible de mis padres. Mientras esperábamos a que Mateo comenzara, mis padres intentaron una pequeña charla que se sintió surrealista. Ahora vivimos en Arizona, ofreció mi madre. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Administro una tienda de conveniencia, añadió mi padre. Nada elegante, pero paga las cuentas. Asentí mecánicamente, incapaz de formular respuestas. Por dentro, mis emociones se agitaban violentamente, ira, confusión, dolor, y un traicionero destello de anhelo, todo luchaba por dominar. Mateo se aclaró la garganta y abrió una carpeta gruesa. Estamos aquí para ejecutar el último testamento de Viviana Eleanore Hughes, comenzó formalmente. Resumiré las disposiciones clave antes de entregar copias a las partes relevantes. Mis padres se inclinaron ligeramente hacia adelante, un movimiento casi imperceptible que de repente dejó su presencia en esta lectura, clara como el cristal. No habían venido en busca de un cierre o una reconexión. Habían venido por dinero. Mateo se ajustó las gafas. A mi sobrina, Ximena Margaret Winters, le lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la propiedad en 347 Lakeview Drive, todo su contenido y los 2 acres de terreno circundantes, mi participación completa de propiedad en Hughes Home Collections, valorada en aproximadamente $12 millones, todas las cuentas bancarias, carteras de inversión y fondos de jubilación, que suman aproximadamente $2 millones en activos líquidos, mis efectos personales. Incluyendo joyas, obras de arte y automóviles, y toda la propiedad intelectual relacionada con mis proyectos comerciales. La sala quedó en silencio. Había esperado heredar algo, pero el alcance del legado era abrumador. La tía Viviana había sido rica, pero no me había dado cuenta de cuán sustancial era realmente su patrimonio. Mi padre tosió ligeramente. Disculpe, señor Delgado. ¿Hay algo más? Mateo lo miró por encima de sus gafas. Hay algunos legados más pequeños para empleados de muchos años, dijo, asintiendo hacia la señora Solís, e instrucciones detalladas sobre donaciones caritativas que se harán anualmente, de las ganancias del negocio. Pero la mayor parte del patrimonio pasa a Ximena, como he dicho. La sonrisa de mi madre se tensó. Bueno, esto es una gran responsabilidad para alguien tan joven, dijo, dándome palmaditas en la mano, en un gesto que se sintió más invasivo que afectuoso. Afortunadamente, como sus padres, estamos en posición de ayudar. Mateo levantó una ceja, pero no dijo nada. Legalmente hablando, añadió mi padre con una falsa casualidad, dado que Ximena era menor de edad cuando Viviana la acogió, y nunca hubo una terminación formal de nuestros derechos parentales, seguimos siendo sus tutores legales. Estaríamos encantados de ayudar con la gestión de estos activos hasta que Ximena tenga más experiencia de vida. El pánico que me invadió fue visceral e inmediato. Después de 15 años de silencio, querían controlar mi herencia. Abrí la boca para objetar, pero Mateo habló primero. Creo que hay cierta confusión sobre el estatus legal aquí, dijo con calma.
Quizás deberíamos continuar esta discusión mañana, cuando pueda tener toda la documentación relevante preparada. ¿Qué les parece a las 2? Mis padres intercambiaron una mirada rápida antes de que mi padre asintiera. Estaría bien. Nos alojamos en el Hotel Westmont del centro. Podríamos almorzar antes de eso, Ximena, para ponernos al día como es debido. Antes de que pudiera responder, Mateo se puso de pie. Si me disculpan, necesito unos momentos con Ximena para discutir algunos asuntos confidenciales relacionados con sus responsabilidades inmediatas. Mis padres dudaron, claramente reacios a irse sin asegurar su posición. Nos vemos mañana entonces, cariño, dijo mi madre de nuevo, intentando un abrazo que no pude corresponder. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras recogían sus abrigos, mi padre me entregó una tarjeta de presentación con sus números de teléfono móvil escritos a mano en el reverso. Llama cuando quieras, dijo. Día o noche, tenemos 15 años que recuperar. Apenas la puerta se cerró detrás de ellos, me desplomé de nuevo en mi silla, con las manos temblorosas. Realmente no pueden tener ningún derecho legal, ¿verdad?, le pregunté a Mateo. La expresión del abogado era sombría. Creo que deberías prepararte para una conversación difícil mañana, dijo. Tu tía anticipó esta posibilidad, pero necesito tiempo para organizar sus planes de contingencia. La señora Solís se acercó antes de irse, apretándome el hombro suavemente. Tu tía era una mujer sabia, dijo en voz baja. Confía en que nunca te dejaría desprotegida. Salí de la oficina aturdida, ignorando 3 llamadas de mi madre antes incluso de llegar a mi coche. La fantasía infantil del regreso de mis padres finalmente se había hecho realidad. Pero, en lugar de alegría, todo lo que sentí fue temor. A pesar de mi mejor juicio, acepté cenar con mis padres esa noche. Mateo había aconsejado esperar hasta nuestra reunión del día siguiente, pero una parte de mí necesitaba respuestas que solo ellos podían dar. Elegí un restaurante público, un lugar italiano de lujo que la tía Viviana había preferido para reuniones de negocios. Ya estaban sentados cuando llegué, mi padre se levantó para apartar mi silla con una cortesía exagerada. Mi madre se había maquillado y peinado de nuevo, luciendo más como la mujer de mis recuerdos. Pedimos una botella de Pinot Noir, dijo mi padre. Recuerdo que a tu madre siempre le gustaba. No bebo vino, respondí, pidiendo agua en su lugar. Era un pequeño límite que establecer, pero se sentía importante dejar claro que no era la niña que habían dejado atrás. La incómoda charla dominó los primeros 20 minutos. Preguntaron sobre mi educación, mi trabajo, mis amigos. Di respuestas mínimas, mientras estudiaba sus rostros en busca de atisbos de los padres que una vez había amado. Te debemos una explicación, dijo mi madre finalmente, extendiendo la mano sobre la mesa. Yo mantuve la mía firmemente alrededor de mi vaso de agua. Lo que hicimos estuvo mal. Lo sabemos. Estábamos en un lugar terrible, continuó mi padre. Tenía deudas de juego que gente peligrosa estaba cobrando. Tu madre sufría de depresión severa. Nos convencimos de que estarías mejor con Viviana. Ella tenía dinero, estabilidad, añadió mi madre. No teníamos nada que ofrecer, excepto disfunción. Se tenían a ustedes mismos, dije en voz baja. Eso era todo lo que quería. Mi padre bajó la vista a su plato. Recibí ayuda para mi adicción. Llevo 8 años limpio. Tu madre encontró la medicación adecuada, finalmente. Hemos construido una vida modesta, pero estable. Pensamos en contactarte tantas veces, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Pero nos avergonzábamos. Y, a medida que pasaba el tiempo, se hizo más difícil saber cómo cerrar esa brecha. Dijeron que sabían que yo estaba con la tía Viviana, dije, ¿cómo? Intercambiaron una mirada antes de que mi padre respondiera. Llamamos a los servicios sociales unos 6 meses después de que nos fuimos. Nos confirmaron que estabas con la familia y que te iba bien. Verificamos cada pocos años después de eso. La idea de que hubieran hecho estas consultas periódicas, sin intentar nunca un contacto real, me revolvió el estómago. Habían aliviado sus conciencias lo suficiente como para seguir adelante con sus vidas. Hemos lamentado nuestra decisión cada día, insistió mi madre, una lágrima deslizándose por su mejilla. Verte ahora,
exitosa y hermosa, me rompe el corazón haberte perdido crecer. El camarero entregó nuestros platos principales, creando un breve respiro de la tensión emocional. Cuando se fue, mi padre cambió la conversación. Viviana hizo bien por ti, dijo, girando la pasta en su tenedor. Mejor de lo que nosotros podríamos haber hecho, y ahora te ha dejado preparada para toda la vida. Solo la casa debe valer $2 millones en el mercado actual, añadió mi madre con indiferencia. Además, el negocio es abrumador para alguien de tu edad. He estado ayudando a dirigir el negocio durante años, declaré rotundamente. Por supuesto que sí, dijo mi padre con suavidad. Pero hay una diferencia entre ayudar y tener la plena responsabilidad. Los problemas legales, por sí solos, pueden ser desalentadores. Sin mencionar las implicaciones fiscales, intervino mi madre. Los impuestos sobre sucesiones pueden ser paralizantes sin una orientación adecuada. Los observé atentamente, notando cómo alternaban entre apelaciones emocionales y preocupaciones financieras. El patrón se estaba volviendo claro. Podríamos ayudarte, ofreció mi padre. Hemos tenido nuestras luchas, pero hemos aprendido mucho sobre gestión financiera, por las malas. Esa es una perspectiva interesante de alguien que abandonó a su familia por deudas de juego, observé. Mi padre se encogió, pero se recuperó rápidamente. Esas experiencias me enseñaron lecciones valiosas. Ahora conozco todas las trampas que hay que evitar. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tenemos un modesto condominio en Phoenix con una segunda hipoteca. Las facturas médicas han sido difíciles. El tratamiento de la artritis de tu padre no está completamente cubierto por el seguro. ¿Qué están pidiendo exactamente?, dije sin rodeos. Parecieron sobresaltados por mi franqueza, otro recordatorio de que estaban interactuando con una adulta, no con la niña que habían dejado. No estamos pidiendo nada, dijo mi padre, de forma poco convincente. Solo queremos volver a ser parte de tu vida, para ayudarte si podemos. Aunque si quisieras ayudar a tus padres a salir adelante, eso sería una bendición, añadió mi madre. Quizás pagar nuestra hipoteca. $70.000 cambiarían nuestras vidas por completo. Más las facturas médicas, le recordó mi padre. Otros $30.000 la saldarían. Me recliné, una fría claridad me invadió. Así que $100.000 resolverían sus problemas. Asintieron con entusiasmo. ¿Y qué pasa con mis problemas? ¿Los 15 años preguntándome qué hice mal? ¿Las facturas de terapia? ¿Las pesadillas? ¿Cuál es el precio de eso? Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora. Sabemos que el dinero no puede arreglar el daño emocional. Solo queremos una oportunidad de ser una familia de nuevo. Una familia que comienza con una transacción en efectivo, señalé. La expresión de mi padre se endureció ligeramente. Tienes que entender nuestra posición. Cometimos un error terrible. Sí, pero Viviana era mi hermana. Esa fortuna provino de nuestra familia originalmente. Nuestros padres le dejaron a ella el capital inicial para comenzar su negocio, mientras que yo no obtuve nada. Así que, ¿te sientes con derecho a ello?, aclaré. No con derecho, retrocedió. Solo incluido. Somos tus padres, Ximena. La sangre significa algo. Pensé en la tía Viviana, quien me había mostrado, a través de acciones, más que de palabras, cómo era el verdadero amor parental. Sí, estuve de acuerdo. La sangre significa algo, pero las acciones significan más. El resto de la cena continuó en esta misma línea, oscilando entre la manipulación emocional y las insinuaciones financieras. Para el postre, habían mencionado varias otras deudas y sugirieron que quizás yo querría incluirlos en mi equipo en la empresa, con salarios generosos. Al despedirnos fuera del restaurante, mi madre me abrazó de nuevo, susurrando, piensa en lo que realmente significa la familia, cariño. Todos cometemos errores. Conduje a casa en una niebla de confusión. Su historia contenía elementos de verdad. Recordaba la depresión de mi madre, las ausencias de mi padre, pero algo se sentía ensayado en su explicación, en su conveniente momento, en su inmediato enfoque en el dinero. Cuando llegué a casa, había un mensaje en mi contestador automático de un número desconocido. Señorita Winters, soy Sofía Sánchez.
Trabajé para sus padres hace 15 años en el First National Bank. Vi sus nombres en relación con el obituario de Viviana Hughes y me sentí impulsada a contactarla. Por favor, llámeme antes de hacer cualquier acuerdo con ellos. Hay cosas que debes saber. El sueño me eludió esa noche. Investigué las leyes de tutela hasta que mis ojos ardieron. Según todo lo que pude encontrar, las afirmaciones de mis padres parecían, en el mejor de los casos, tenues. Yo ya era adulta desde hacía años. Pero, ¿por qué Mateo parecía preocupado? ¿Qué documentación estaba reuniendo? Alrededor de las 3 de la mañana, me encontré en el estudio de la tía Viviana, ahora mío, buscando entre sus archivos meticulosamente organizados. En un cajón cerrado con llave, que nunca había abierto antes, encontré una carpeta etiquetada simplemente Winters. Dentro, había una historia que nunca había conocido. Llegué a la oficina de Mateo al día siguiente, armada con el contenido del archivo privado de Viviana y mi propia investigación sin dormir. Mis padres ya estaban allí, acompañados por un hombre delgado con el cabello engominado hacia atrás, quien se presentó como Miguel Álvarez, su abogado. Solo una precaución, explicó mi padre con una sonrisa tensa. Los asuntos legales pueden complicarse. Mateo los saludó cordialmente, pero sin calidez. Su asistente trajo un carrito cargado con varios archivos expandibles y una laptop. La atmósfera se sentía más como la preparación para una batalla que una discusión familiar. Antes de comenzar, dijo Mateo, debo aclarar mi papel aquí. Soy el albacea del patrimonio de Viviana Hughes y su abogada personal durante los últimos 32 años. También sirvo como abogada de Ximena, a través de disposiciones hechas por la señorita Hughes. Miguel se inclinó hacia adelante. Mis clientes están preocupados por la herencia repentina de su hija, de activos tan sustanciales. Como sus tutores legales, tienen la responsabilidad de garantizar una gestión adecuada de estos recursos. Mateo asintió pensativamente. Eso es precisamente lo que deseo abordar hoy. Parece haber cierta confusión sobre el estatus legal. Abrió el primer archivo. Permítanme aclarar la historia tal como está documentada. Retiró varios documentos de aspecto oficial. Cuando Ximena quedó bajo el cuidado de Viviana, se estableció una tutela temporal a través del Tribunal de Familia. Los servicios sociales documentaron múltiples intentos de contactar a ambos, con respecto a arreglos permanentes. Mi madre frunció el ceño. Estábamos lidiando con problemas serios, moviéndonos con frecuencia. De hecho, continuó Mateo. Después de 6 meses de intentos fallidos de contacto, el tribunal programó una audiencia sobre la tutela permanente. Se enviaron avisos a sus últimas direcciones conocidas y se publicaron en revistas legales apropiadas. Mi padre se movió incómodo. Nunca recibimos ningún aviso. Curiosamente, dijo Mateo, alguien sí contactó a la corte, alegando representarlos. Sacó otro documento. Un hombre llamado Carlos Rey apareció con declaraciones juradas firmadas, supuestamente de ambos, consintiendo la transferencia de tutela permanente a Viviana Hughes. Mis padres intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas antes de que mi padre hablara. Nunca autorizamos a nadie a representarnos. Esas firmas deben ser falsificaciones. Mateo se ajustó las gafas. La señorita Hughes tenía preocupaciones similares en ese momento. Contrató a un investigador privado para localizarlos y confirmar sus intenciones directamente. Abrió otro archivo que contenía informes con fotografías. El investigador documentó las actividades del señor Winters en varios casinos de Nevada durante este periodo. También fotografió a la señora Winters trabajando como camarera de cócteles en los mismos establecimientos. Cuando se les preguntó sobre la situación de Ximena, ambos confirmaron explícitamente su deseo de terminar con las responsabilidades parentales. El color se desvaneció del rostro de mi madre. La mandíbula de mi padre se tensó. Además, continuó Mateo, implacablemente, el investigador documentó un pago de $15,000 de Carlos Rey al señor Winters, el día después de que se firmaran esas declaraciones juradas. Eso fue una transacción comercial no relacionada, protestó débilmente mi padre. Mateo ignoró la interrupción. La señorita Hughes continuó con investigaciones anuales para monitorear sus situaciones y determinar si la reconexión sería beneficiosa para Ximena. Tengo informes que abarcan 15 años, documentando la actividad de juego continua,
múltiples desalojos, despidos laborales y varios incidentes relacionados con agencias de cobranza. Se dirigió a otra sección. Particularmente notables son estos intentos documentados de la señora Winters de contactar a Ximena cuando cumplió 18 años. Me empujó un informe. 3 ocasiones en las que la señora Winters llamó a la casa de Viviana, pero colgó sin hablar. Y este correo electrónico enviado a la cuenta universitaria de Ximena, pero nunca abierto debido a una dirección incorrecta. Miré la evidencia de estos intentos a medias de contacto, sintiendo una extraña mezcla de dolor y reivindicación. Lo más significativo, dijo Mateo, sacando un sobresellado, Viviana dejó esta carta para ser abierta, exactamente en esta circunstancia. Me la entregó. El sobre llevaba mi nombre, con la letra precisa de la tía Viviana. Quizás te gustaría leerlo en privado, sugirió Mateo. Negué con la cabeza y rompí el sello, desdoblando varias páginas cubiertas con la escritura familiar. Mi querida Ximena, leí en voz alta, mi voz más firme de lo que esperaba. Si estás leyendo esto, significa que he fallecido, y tus padres han reaparecido repentinamente en tu vida. Esto no es una coincidencia. A lo largo de los años, he documentado múltiples instancias en las que intentaron extraer dinero de mí, usándote como palanca. Mi madre hizo un pequeño sonido de protesta, pero continué leyendo. 6 meses después de que vinieras a vivir conmigo, tu padre me contactó exigiendo $50.000 a cambio de no impugnar el acuerdo de tutela. Lo pagué en contra de mi mejor juicio, temiendo que una batalla por la custodia te traumatizara aún más. Regresó 3 años después pidiendo más, alegando que las deudas de juego habían puesto su vida en peligro. Me negué y, en su lugar, contraté seguridad para nuestra casa. Levanté la vista brevemente para ver a mi padre mirando al suelo. Cuando cumpliste 16 años, tu madre llamó alegando que tenía cáncer y necesitaba dinero para el tratamiento. Mi investigador confirmó que esto no era cierto. Cuando recibiste tu aceptación universitaria, de alguna manera obtuvieron tu dirección de correo electrónico y solicitaron dinero para la matrícula, para un nuevo comienzo y reconstruir su relación contigo. Bloqueé estas comunicaciones para protegerte de su manipulación. Las lágrimas empañaron mi vista, pero me obligué a continuar. Nunca te he contado estas cosas porque quería que te curaras sin traiciones adicionales. Esperaba que, finalmente, buscaran ayuda y se convirtieran en los padres que merecías. Eso no ha sucedido. Ahora, probablemente intentarán acceder a tu herencia a través de la culpa, las amenazas legales o la manipulación emocional. La habitación quedó completamente en silencio mientras pasaba a la última página. Mateo tiene toda la documentación necesaria para protegerte legalmente. La tutela se convirtió en adopción legal cuando tenías 16 años, aunque mantuve mi apellido y no cambié el tuyo, esperando que algún día la reconciliación fuera posible. Has sido legalmente mi hija desde entonces, y no tienen ningún derecho sobre ti ni sobre tu herencia. Tuve que hacer una pausa, procesando esta revelación. La tía Viviana me había adoptado. Nunca lo había sabido. Cualquier decisión que tomes con respecto a tu relación con tus padres biológicos, debe ser tu elección. Pero, por favor, protégete financieramente. La relación de sangre no le da derecho a nadie a las recompensas de nuestro arduo trabajo, ni justifica su negligencia pasada. Recuerda que la familia se construye a través de la atención y el sacrificio constantes, no del ADN. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Confía en tu juicio. Todo mi amor, Viviana. Esa última palabra, nunca pronunciada entre nosotras en vida, abrió algo dentro de mí. Lloré esa noche. No por los padres que habían regresado con motivos egoístas, sino por la que nunca había reclamado el título, pero se lo había ganado por completo. Mateo se aclaró la garganta. Tengo los papeles de adopción aquí, legalmente vinculantes y debidamente ejecutados a través del Tribunal de Familia. También tengo documentación de las múltiples solicitudes financieras mencionadas en la carta. Se volvió hacia mis atónitos padres. Además, la señorita Hughes incluyó una cláusula específica en su testamento: cualquier impugnación legal de estos acuerdos resultaría en la transferencia de todo el patrimonio a una fundación benéfica para niños abandonados. No quedaría nada para que nadie lo reclamara. Su abogado, con aspecto cada vez más incómodo, se inclinó para susurrarle algo a mi padre. No teníamos ni idea de ninguna adopción, dijo mi padre, con voz hueca.
Solo se nos dijo que era una tutela temporal. ¿Por quién?, preguntó Mateo, con énfasis. Por los servicios sociales, insistió mi madre. Todas las comunicaciones están documentadas en estos archivos, replicó Mateo, dando golpecitos en una carpeta gruesa, incluyendo sus formularios de consentimiento firmados. El rostro de mi padre se oscureció de ira. Esto es ridículo. Nos pagaste y nos robaste a nuestra hija. Creo que las cámaras de seguridad de esta oficina están grabando ese arrebato, señaló Mateo con calma, lo que contradice directamente su declaración anterior sobre falsificación y podría constituir una admisión de haber aceptado el pago para transferir los derechos parentales. Mi padre se levantó abruptamente. Esto no ha terminado. Tenemos derechos. Papá, dije, la palabra sonando extraña en mi boca después de tantos años. Anoche encontré el archivo de Viviana. También sé de las otras familias. Su expresión vaciló. ¿Qué otras familias? Los Ramírez en Colorado, los Flores en Oregón, otras 3 familias a las que se acercaron, diciendo ser parientes de individuos ricos recientemente fallecidos. Parece que abandonar niños y luego intentar sacar provecho de sus herencias, ha sido su patrón durante bastante tiempo. Mi madre comenzó a llorar en serio ahora. Eso no es cierto. Cometimos errores contigo, pero nunca. Interrumpí de repente, agotada por su actuación. Viviana documentó todo. Incluso tiene grabaciones de sus llamadas telefónicas exigiendo dinero. ¿Realmente pensaron que me dejaría desprotegida? La rabia de mi padre se transformó en cálculo. Escucha, Ximena, ha habido un terrible malentendido. Podemos arreglar esto como una familia. No hay necesidad de abogados y acusaciones. Creo que hemos terminado aquí, dije, levantándome. Mateo, ¿hay algo más legalmente requerido de mí hoy? No, respondió. El patrimonio se te transfiere limpiamente. Tus padres no tienen ninguna base legal para impugnar el testamento o la adopción. Entonces, me gustaría que se fueran. Ximena, por favor, suplicó mi madre. Solo danos una oportunidad para explicar. 15 años, dije en voz baja. Tuvieron 15 años para explicar. En cambio, esperaron hasta que hubo dinero de por medio. Eso me dice todo lo que necesito saber. Mateo apretó un botón en su escritorio y 2 agentes de seguridad aparecieron en la puerta. Estos señores los acompañarán a la salida, informó a mis padres. Cualquier contacto futuro con la señorita Winters deberá dirigirse a mi oficina. No puedes hacer esto, gritó mi padre, con el rostro enrojecido. Ella es nuestra hija. No, lo corregí. Yo era su hija. Ahora soy de Viviana. Y ella me enseñó a reconocer el valor más allá de los precios. Mientras la seguridad los llevaba hacia el ascensor, mi madre se volvió. Así no fue como te criamos. Ustedes me dieron la vida, y Viviana me dio todo lo demás, respondí. Incluida la protección de personas que ven las relaciones como transacciones. Después de que se fueron, me desplomé en una silla, el agotamiento emocional me invadía. Mateo se sentó a mi lado, en lugar de detrás de su imponente escritorio. Debes saber, dijo suavemente, que también soy tu padrino. Viviana me pidió que aceptara ese papel cuando te adoptó. Le prometí que seguiría velando por tus intereses después de su partida. Esta conexión inesperada con la tía Viviana me provocó nuevas lágrimas. ¿Por qué nunca me dijo lo de la adopción? Le preocupaba que pudieras sentir que estaba tratando de reemplazar a tus padres, en lugar de simplemente protegerte legalmente. Quería que formaras tus propias opiniones sobre la familia sin su influencia. Me influyó más que nadie, admití. Solo por ser consistente cuando nadie más lo fue. Mateo asintió. Podemos solicitar órdenes de restricción si lo deseas. Dadas sus motivaciones financieras e historial, un juez probablemente las aprobaría. Sí, decidí. Creo que sería lo mejor. Al salir de su oficina, me sentí agotada y extrañamente liberada. La fantasía del regreso de mis padres que me había perseguido durante años, finalmente se había desvanecido, nada como mis sueños de infancia, pero exactamente como la tía Viviana había anticipado. Me había protegido una última vez. A pesar de que la orden de restricción estaba en proceso, mis padres aparecieron en la casa de la tía Viviana,
ahora mi casa, esa noche. Vi su coche de alquiler entrar en el camino de entrada, mientras preparaba la cena. Por un momento, consideré no abrir la puerta, pero una extraña calma se había apoderado de mí, desde la reunión con Mateo. Necesitaba esta confrontación final. Tocaron el timbre repetidamente hasta que abrí la puerta, pero se quedaron en el umbral, bloqueando su entrada. No pueden estar aquí, dije firmemente. Se ha presentado una orden de restricción. Todavía somos tus padres, gritó mi padre, su compostura anterior completamente abandonada. Nos debes la decencia de una conversación sin abogados y guardias de seguridad. Cometimos un terrible error hace años, pero estamos tratando de enmendarnos ahora. Intentando tomar el control de mi herencia, pregunté. Ese es un enfoque interesante para enmendarse. Mi padre la siguió adentro, a pesar de mi objeción. Esa mujer te envenenó contra nosotros, escupió. Viviana siempre me guardó rencor. Te usó para herirme. Viviana me salvó, corregí. Me dio estabilidad, educación y autoestima. Me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Te amamos, insistió mi madre. Estábamos enfermos. La depresión es una enfermedad real. El juego de tu padre era una adicción. Necesitábamos ayuda, no juicio. Yo tenía 13 años, le recordé, mi voz finalmente quebrándose. Necesitaba padres, no excusas. ¿Tienes alguna idea de lo que fue despertarme y encontrarlos a ambos desaparecidos? ¿Esperar junto al teléfono durante días, esperando que llamaran? ¿Buscar en el apartamento pistas sobre a dónde habían ido? Mi padre desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Revisaba el buzón todos los días durante meses, continué, años de palabras reprimidas finalmente derramándose. Seguía pensando que al menos enviarían una tarjeta de cumpleaños o un regalo de Navidad, alguna señal de que recordaban que yo existía. Pensábamos en ti todos los días, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Los pensamientos sin acciones no tienen sentido, respondí. Viviana nunca me dijo que me amaba. Ni una sola vez en 15 años. Pero ella apareció todos los días. Para citas médicas y obras escolares y pesadillas y solicitudes universitarias. Construyó confianza a través de la consistencia. Estamos aquí ahora, dijo mi padre, su tono suavizándose al tono de vendedor que recordaba de la infancia. Podemos construir una relación de ahora en adelante. Apoyarnos mutuamente como familia. Están aquí ahora porque Viviana murió rica, declaré rotundamente. Si hubiera muerto pobre, ¿se habrían molestado en buscarme? Su silencio fue respuesta suficiente. Mateo me mostró los informes del investigador privado, dije. Sabían dónde estaba durante 15 años. Eligieron no contactarme hasta que hubo un incentivo financiero. Eso no es justo, protestó mi madre. Estábamos avergonzados. No sabíamos cómo enfrentarte después de lo que habíamos hecho. Sin embargo, encontraron el valor inmediatamente, después de enterarse de una herencia multimillonaria, observé. Curioso el momento. El rostro de mi padre se endureció de nuevo. No tienes idea de lo que hemos pasado. Vivir en la pobreza, mientras mi hermana disfrutaba de una riqueza que debió ser compartida con toda nuestra familia. Viviana construyó esa riqueza por sí misma, repliqué. Trabajó 16 horas al día durante décadas. ¿Qué contribuyeron ustedes, exactamente, para merecer una parte? Soy su hermano, gritó. ¿Y tu padre? La biología no es un programa de derechos, dije, la influencia pragmática de la tía Viviana evidente en mi respuesta. No se pueden abandonar las responsabilidades durante 15 años y luego aparecer esperando recompensas. Mi madre se desplomó en una silla antigua, sollozando dramáticamente. ¿Cómo te volviste tan desalmada? Así no fue como te criamos. Ustedes no me criaron, le recordé. Se fueron antes de que el trabajo estuviera hecho. Viviana lo terminó. Luces de seguridad parpadearon afuera, mientras un coche patrulla entraba en el camino de entrada. Le había pedido a Mateo que organizara controles periódicos en la casa, anticipando esta confrontación. Será la policía, les informé. Deben irse ahora. Esto no ha terminado, amenazó mi padre, agarrándome del brazo.
Crees que has ganado, pero podemos hacer tu vida muy difícil. Podemos contar historias sobre esa mujer que empañarían su preciosa reputación. Me aparté de su agarre. Cada amenaza que hacen está siendo grabada, dije, señalando la cámara de seguridad en la esquina del vestíbulo. Viviana las instaló hace años, después de su primer intento de extorsionarla. Su rostro palideció al darse cuenta de las implicaciones. Cualquier cosa que dijera o hiciera ahora, podría ser usada en su contra en la corte. Vamos, le murmuró a mi madre. Ella no vale la pena. Esas palabras, desestimándome como una mera molestia, en lugar de una hija que realmente habían extrañado, lo confirmaron todo. Esto nunca había sido sobre la reconciliación. Siempre había sido sobre el dinero. Mientras caminaban hacia la puerta, mi madre se volvió. Te arrepentirás de esto cuando estés sola, sin nada más que dinero para consolarte. La familia lo es todo. Estoy de acuerdo, dije. Viviana era mi familia. Ustedes fueron simplemente donantes biológicos que no cumplieron con sus compromisos. Después de que se fueron, observé por la ventana cómo el oficial de policía los detuvo en la entrada. Hubo una breve y tensa conversación antes de que se marcharan. Me desplomé en el suelo, la adrenalina se agotaba. Durante 15 años, había llevado una herida que nunca sanó por completo, esperando algún día una explicación que diera sentido a su abandono. Ahora tenía mi respuesta, y aunque trajo dolor, también trajo claridad. Mateo llamó una hora después para ver cómo estaba. Les han notificado oficialmente la orden de restricción, me informó. Legalmente no pueden acercarse a ti a menos de 500 pies, ni contactarte directamente. Dijeron que no había terminado. Le dije que podrían causar problemas. Amenazas vacías, me aseguró. La documentación que tenemos haría que cualquier desafío legal fuera inútil, y potencialmente, penalmente responsables para ellos. Se les pagó para que renunciaran a la custodia, y luego intentaron extraer más dinero repetidamente. Ningún tribunal vería favorablemente ese historial. Después de colgar, deambulé por la casa de la tía Viviana, viéndola con nuevos ojos, el elegante comedor donde me había enseñado modales en la mesa, el estudio donde habíamos revisado informes comerciales juntos, el jardín donde ocasionalmente se unía a mí para tomar un café por la mañana, en un silencio cómodo. En su dormitorio, al que no había entrado desde su muerte, encontré una pequeña caja de madera en su mesita de noche que nunca había notado antes. Dentro había una colección de objetos que me asombraron, boletas de calificaciones, fotos escolares, recortes de periódicos de premios académicos que había recibido, incluso el programa de mi graduación universitaria con mi nombre resaltado. Debajo de estos recuerdos, había otro sobresellado con mi nombre. A diferencia de la carta formal que Mateo me había presentado, esta nota estaba escrita en papel personal. Ximena, comenzaba simplemente, nunca he sido hábil para expresar emociones. Mi generación y mi educación desanimaron tales demostraciones. Pero, al enfrentar mi mortalidad, me arrepiento de esta limitación. Así que permítanme decir claramente lo que debió haber sido dicho hace años, te amo. No por obligación o deber, sino por quien eres. Tu resiliencia, inteligencia y capacidad de bondad, a pesar de la traición temprana, han sido la mayor alegría de mi vida al ser testigo. Yo no te di la vida, pero verte vivirla ha sido un privilegio. Los papeles de adopción legal se firmaron hace años, no para tu protección, sino para mi tranquilidad. Quería que el mundo supiera que eras mi hija en todos los sentidos importantes. Que te vaya bien. Sé sabia. Sé feliz. Mamá. Esa última palabra, nunca pronunciada entre nosotras en vida, abrió algo dentro de mí. Lloré esa noche. No por los padres que habían regresado con motivos egoístas, sino por la que nunca había reclamado el título, pero se lo había ganado por completo. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación final con mis padres biológicos. Según Mateo, regresaron a Arizona, después de un intento fallido de contactar al periódico local con revelaciones sobre la tía Viviana. El editor, un viejo amigo de Viviana, había llamado inmediatamente a Mateo en su lugar. La casa se siente mía ahora. He repintado algunas habitaciones, reorganizado muebles y añadido toques que reflejan mi propio gusto, a la vez que honran la elegante sensibilidad de Viviana. El comedor formal ahora funciona también como mi oficina en casa,
con grandes monitores que se asientan de forma algo incongruente en la antigua mesa de caoba, donde Viviana, una vez, organizaba cenas de negocios. El negocio sigue prosperando bajo mi liderazgo. He implementado algunas estrategias de modernización, a las que Viviana se había resistido, particularmente en marketing online y gestión de inventario. Nuestra presencia en la web se ha expandido significativamente, y hemos abierto 2 nuevas ubicaciones. Los empleados que conocían y respetaban a Viviana, me han transferido esa lealtad. Muchos expresan que ven su influencia en mi estilo de gestión. Quizás el proyecto más significativo ha sido el establecimiento de la Fundación Viviana Hughes para la reconexión familiar. Utilizando una parte de la herencia, creé una organización sin fines de lucro que apoya a niños que han experimentado abandono o separación familiar. Proporcionamos terapia, oportunidades educativas y vivienda de transición para jóvenes adultos que salen del sistema de acogida. A través de la fundación, he conocido a otros con historias similares a la mía. Algunos encontraron la reconciliación con sus familias biológicas. Otros crearon familias elegidas, a partir de amigos y mentores. Cada viaje es único, pero el hilo conductor es la necesidad humana de relaciones estables y consistentes. Mi propia terapia ha continuado, ahora centrada menos en el abandono original y más en procesar las complejas emociones, suscitadas por el regreso de mis padres y sus verdaderas motivaciones. La doctora Vargas me ha ayudado a comprender que el cierre, a veces, llega de formas inesperadas. La fantasía de la reconciliación a menudo tiene un propósito en el proceso de curación, explicó durante una sesión reciente. Pero la realidad rara vez coincide con la fantasía. A veces, el mayor crecimiento proviene de aceptar lo que no se puede arreglar, y construir algo nuevo en su lugar. Hace 3 meses, recibí una carta de mi madre. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, esta no contenía solicitudes ni demandas, solo un simple reconocimiento de su error y una expresión de arrepentimiento que, por una vez, pareció genuina. Todavía no he respondido. Puede que nunca lo haga. La carta está en el cajón de mi escritorio, ni rechazada ni abrazada, mientras considero que, si acaso, quiero de esa conexión. He encontrado un consuelo inesperado en relaciones que antes había dado por sentadas. La señora Solís, el ama de llaves de Viviana, todavía viene 2 veces por semana. Lentamente ha compartido historias sobre Viviana, de antes de que yo llegara, pintando una imagen más completa de la mujer que se convirtió en mi verdadera madre. Estaba aterrada cuando llegaste por primera vez, me confió la señora Solís recientemente. Nunca había querido hijos, nunca pensó que tenía el temperamento para la maternidad. La primera noche, después de que llegaste, la encontré en la cocina a las 3 de la mañana, investigando libros de desarrollo infantil en línea. Estos atisbos de las preocupaciones y esfuerzos privados de Viviana me conmovieron profundamente. Ella había asumido una responsabilidad que nunca buscó, pero la cumplió con su característica minuciosidad y compromiso. Mateo también se ha convertido en una presencia regular en mi vida, uniéndose a mí para cenar mensualmente y ofreciendo orientación tanto en asuntos de negocios como personales. Como mi padrino, ha adoptado un papel más avuncular de lo que su anterior comportamiento formal sugería que era posible. Viviana estaría orgullosa, me dijo recientemente, mientras revisábamos el primer informe trimestral de la Fundación, no solo de tu perspicacia empresarial, sino de tu resiliencia. Le preocupaba constantemente que tus experiencias tempranas te dejaran amargada o desconfiada. En cambio, la pregunta que me atormentó durante 15 años ¿por qué me dejaron?, ya no tiene el mismo poder. Entiendo ahora que su partida reflejó sus limitaciones, no mi valor. Más importante aún, reconozco que la decisión de Viviana de quedarse, de comprometerse, de aparecer día tras día fue la elección más significativa. El fin de semana pasado, visité la tumba de Viviana con flores frescas. La lápida es de elegante granito negro con letras sencillas, exactamente como ella especificó. Hice una pequeña adición después de la revelación de la adopción, la palabra madre grabada debajo de su nombre. De pie allí, me di cuenta de que la familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por las 1000 pequeñas decisiones tomadas diariamente: quién aparece, quién se queda, quién dice verdades difíciles, quién crea seguridad en lugar de caos. Viviana me enseñó, con su ejemplo, que la riqueza no se mide solo en términos financieros. La verdadera abundancia proviene de la integridad, de los compromisos cumplidos, de la confianza construida lentamente y mantenida cuidadosamente. Estos son los valores que llevo adelante, su legado más valioso.
La herencia que me dejó se extendió mucho más allá de la propiedad y las inversiones. Me dio un modelo para vivir con dignidad y propósito. Me mostró que la familia elegida puede ser más fuerte que los lazos biológicos. Y me demostró que el amor no necesita ser hablado con frecuencia para ser profundamente sentido. Nunca sabré si mis padres biológicos realmente se arrepienten de sus acciones, o simplemente lamentan haber perdido el acceso a los recursos financieros. Al final, sus motivaciones importan menos de lo que pensé. Lo que importa es la vida que elijo construir de ahora en adelante, las relaciones que cultivo y el legado que creo. ¿Alguna vez has tenido que redefinir tu comprensión de la familia? ¿Crees que las conexiones de sangre merecen automáticamente el perdón, o que las relaciones deben ganarse a través de un cuidado y respeto constantes? Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más experiencias de la vida real. Y si conoces a alguien que está lidiando con problemas familiares y que podría encontrar consuelo en este viaje, por favor, comparte este vídeo con ellos. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que, a veces, la familia que elegimos, trae más sanación que la familia en la que nacemos.